Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Les agradezco especialmente haberse tomado un tiempo personal, familiar, para esto que llamamos ya hace 7 años, punto de encuentro, ¿no? Donde suspendemos un poco las urgencias cotidianas, ya sea familiares o del colegio, y venimos a compartir lo que más nos esperanza y lo que más nos preocupa, que es la educación de los chicos, de sus hijos, de nuestros alumnos. Como otros años, el ciclo de este año va a consistir en 4 charlas, espero que puedan venir a las 4, es una por mes, no es tan tremendo, digamos. Y vamos a empezar hoy con el padre Javier Rojas. La mayoría de ustedes ya lo conocen, nosotros decimos que tiene público propio, digamos, ¿no? Es decir, trae su barra, digamos, pero bueno, por eso lo invitamos aparte, ¿no? Porque nos ayuda en el número, en el éxito, digamos. Este es un ciclo que queremos mucho. Acá está Fernando Klappenbach, es nuestro presidente de la Asociación de Exalumnos, está por ahí Juan Pablo Freige, Verónica Allende, otros miembros de la asociación, las delegadas también que difunden Santiago, Rodríguez Varela, Fernando Anderlich, hay varios que bueno, en reuniones que son a las 8 de la noche, la comisión de APACS, vamos como imaginando y soñando algunas actividades para poder encontrarnos y reflexionar. Este año el tema es diálogo, comunicación, escucha. A mí me inspiró mucho una frase del Papa Francisco sobre la comunicación. Él dice, es ese arte que se aprende en tiempos de calma para ponerlo en práctica en tiempos duros. Entonces, este es un tiempo de calma, ¿no? Para poder compartir, para poder renovar esperanza, para poder acompañar a los chicos en su proceso educativo con tantas influencias a veces negativas, tironeados, ¿no? por tantas influencias que a veces bloquean la comunicación. La próxima charla va a ser el 27 de junio con el padre Pablo Lamarté, será sobre la espiritualidad familiar, ¿no? Ese abrirle la puerta a Jesús, abrirle la puerta a una dimensión trascendente en el día a día de nuestra familia. El 28 de agosto lo hemos invitado a Fernando Cervera, un jesuita, ahora rector del Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, educar para la vida en una sociedad adictiva, ¿no? Esa tensión entre una sociedad que nos hace adictos a miles de cosas y la preservación de los chicos que muchas veces pierden libertad por miles de adicciones, las más graves, alcoholismo, drogadicción, etc. Y vamos a terminar con el doctor Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia de Letras y de la Academia de Educación Nacido, con esta tensión cultura digital, formación, la letra y la imagen, la palabra y el pensamiento, en fin, que nos va a compartir algunas reflexiones. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Ahí tienen un poco los datos de Javier, sacerdote jesuita, licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, especialista en psicoterapia gestáltica y psicoterapia centrada en la persona en el Instituto de Interacción en Madrid. Actualmente es director nacional del MEJ, del Movimiento Eucarístico Juvenil, en Argentina y Uruguay, director regional del Apostolado de la Oración del Papa en Argentina, Paraguay y Uruguay, entre otras actividades, y además es un gran predicador, digamos así, ¿no? Su misa de 8 en la Iglesia del Salvador tiene también su público y su atractivo. Así que bueno, bienvenido, Javier. Nos hace bien otras voces de las nuestras, ¿eh? A veces uno está muy encerrado en su propia voz y a veces esa voz solo habla de problemas y los chicos aparecen como problemas. Y un poco olvidamos que estamos como acompañando un proceso hermoso de crecimiento. Y somos como los garantes de sentido de la vida. Y en la escucha, en ese diálogo, en esa artesanía cotidiana,
creo que se juega mucho de nuestra misión de padres, de madres, de adultos responsables de nuestros chicos. Así que bueno, muchas gracias y bienvenido, Javier. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Les agradezco mucho la presencia. Como dice el rector, es una instancia propicia para tomarnos un minuto, un tiempito, como para conversar o pensar sobre algo que es tan maravilloso como la familia, la comunicación y sobre todo cuando la comunicación en la pareja influye positivamente o negativamente, sobre todo en la comunicación con los hijos. La presentación que vamos a ver tiene 10 diapositivas, sencillo, corto, breve, pero creo que puede ayudar a iniciar un proceso de conversación incluso después en la pareja. Yo me divierto mucho cuando doy talleres, tanto para novio como para matrimonio, porque me río muchísimo, sobre todo cuando es comunicación, cuando le das a una actividad a una mujer sobre cómo comunicarse, le encanta, le fascina, los hombres te dicen sí, no, y ahí ya comienza el problema y eso es maravilloso, porque tenemos distintos modos de comunicarnos, muy distintos, y aprender el modo particular del otro enriquece el propio. Quiero comenzar con un audio que seguramente ustedes ya lo habrán oído, circuló por WhatsApp mucho tiempo. A mí me pareció que era una manera de comenzar como este tema de la comunicación. Es español, así que hay que prestar un poquito de atención porque no estamos habituados. Pero seguramente ya lo han oído. A ver, simplemente como para comenzar la charla. Testimonio, Juan Carlos, que nos llega desde Getafe. Sí, nos llaman desde Getafe. Germán, buenos días, Germán. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué propósito como padre se ha hecho usted para este año? Pues mi propósito para este año es convencer a mi mujer de que soy un buen padre. Yo me considero un buen padre, pero ella siempre me está diciendo que no les dedico el tiempo suficiente a los chiquillos. Ya. Y de verdad, yo soy un padre, hombre. Habrá padres iguales que yo, pero mejores no creo, de verdad. ¿Cuántos hijos tiene usted? Pues 4 o 5 debo tener. ¿Cómo que 4 o 5? Sí, 4 o 5 tenemos. Y claro, mi mujer continuamente me está diciendo... Pero Germán, ¿cómo puede decir que no sabe si tiene 4 o 5 y 4? Ya le digo 4 o 5. Pero... Pensando así en ello a bulto, yo creo que son pues eso. 4 o 5 debo de... Pero Germán, es que no entiendo. Usted tiene que saber exactamente cuántos hijos tiene. Si tiene 4, tiene 5. Claro. Pero, hombre, tampoco hay que ser tan preciso buscando ahí el dato exacto. A ver, un momento, 4... Mari Carmen. Mari Carmen, ¿cuántos hijos tenemos nosotros? 4 hijos tenemos. 4. 4 son 4. ¿Y qué son niños o niñas? Pues de todo ha de haber, sí, niños y niñas, creo. Vea, pero ¿cuántos niños, cuántas niñas, Gerardo, por Dios? ¿Qué llamada tan rara? Con la precisión. A ver, un momento, Mari Carmen. ¿Qué proporción de niños y niñas tenemos? ¿Cómo puede no saberlo? ¿De niños y niñas? Que me preguntan en la radio que son ellos muy precisos. Las 4 son niñas. Las 4 son niñas. Ah, ¿las 4 son niñas? Las 4 son niñas. ¿El primer hijo que tuvimos también era una niña? Niñas, fue niña, sí. Coño. Primera noticia, pues son todos niñas, ¿sabes? Bueno, nada. Bueno, Gerardo, no tenemos más tiempo. Vale, pues nada, eso, que mi propósito para este año es quitarle a mi mujer de la cabeza la idea que tiene de que yo soy un mal padre. Vale. Que sepa de verdad que realmente me ocupo mucho de mis hijos. De sus hijas, son hijas las 4. Pues eso, de mis hijas, de lo que sea. Vale. Venga, un abrazo y buenos días. Un abrazo, adiós. A todos los padres. Adiós. Es muy bueno porque... Muy bien, ¿qué les pareció la comunicación que tienen ese matrimonio? Es significativo como en este audio él tiene una sola idea. ¿Cuál es la idea que tiene? De convencerle a mi mujer que soy un buen padre. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Pues de todo debe haber, ¿no? Unos 4 o 5. Y fíjense la referencia todo el tiempo a la esposa que le va dando el dato claro. A él no le importan mucho los datos, porque dice con tanta precisión, él lo que quiere es convencer. Convencer al otro de que es buen padre. Bueno, si hay una cosa que hay que tratar de desterrar en la comunicación, es el deseo de convencer al otro.
Comunicar no es convencer al otro. Comunicar es revelar algo al otro. Recuerdo cuando, después de 8 años de estar recién mayor ordenado, estaba en Mendoza, el provincial me destinó a Madrid a hacer estos estudios que nombraba recién el rector. Y en el primer examen que tuve, una materia que se llamaba Signo de los Tiempos, maravillosa la materia, profesor excelente persona, fui a dar mi primer examen. Después de varios años, tenía 39 años. Ponerse nervioso antes de un examen es común, pero a los 39 años es vergonzoso. Cuando te sentís 39 años, que te transpiran las manos después para dar un examen, esto es realmente increíble. Este profesor me hace una pregunta. Yo arranqué. Hablé, expuse, le hacía gráficos y yo iba pensando, mientras hablaba, que la verdad que no lo estaba haciendo tan mal para tantos años. Cuando terminé la exposición me quedé mirando y el profesor me dijo, muy bien, pero no es lo que te pregunté. Es horrible cuando empiezas a hablar y hablar y hablar y después de un rato el que te hizo la pregunta o el que se quiere comunicar con vos te dice, no es lo que yo te pregunté. ¿Pueden imaginarse ustedes esa situación? ¿Pueden imaginar esta situación? A este hombre le hemos empezado llamando Germán, que es lo que tú me habías puesto de guión, Juan Carlos, Sí, y le hemos acabado llamando Gerardo. ¿Les ha pasado alguna vez algo semejante a sentir que estás hablando de algo que no tiene nada que ver, primero ni con la pregunta, ni con la situación, ni con lo que se había planteado? ¿De qué estamos hablando cuando en realidad no estamos comunicando? Primera pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes pueden imaginar la situación que yo acabo de revelar? ¿Se pueden imaginar? ¿Por qué se pueden imaginar? Porque alguna vez han pasado por lo mismo, ¿no? Perfecto. ¿Pueden sentir lo que te cuento? ¿Puedes sentir la vergüenza que te estoy contando? ¿Puedes entender la vergüenza? Sí, ¿por qué puedes entender la vergüenza? Porque la has vivido, perfecto. ¿Puedes comprender lo que yo viví? ¿Sí? ¿Por qué puedes comprenderla? ¿Cómo? Fíjense que una de las cosas más difíciles en la comunicación es comprender lo que vive el otro. Porque solemos tratar de comprender al otro recurriendo a nuestra experiencia. Pero nuestra experiencia, la que llevamos dentro, la que entendemos, de la que somos conscientes, ya tiene un proceso de elaboración que es propio. Mi experiencia no es la misma experiencia de Ricardo. Y si fuera idéntica, la lectura es distinta. Lo primero que hace falta para una buena comunicación es creer que comprendo al otro porque pasé por algo semejante. ¿Puedo imaginar lo que pasó o lo que me está contando? ¿Puedo sentir tal vez los mismos sentimientos que está expresando? Pero lo más difícil de la comunicación es comprender al otro cómo lo está viviendo. Te hago una pregunta, o les hago una pregunta. Cuando conversas con alguien que te interesa, ¿te imaginas lo que te está diciendo? ¿Sientes lo que te estás diciendo? ¿O comprendes lo que te está diciendo? Son 3 niveles muy distintos. Uno puede imaginarse situaciones parecidas, puede conectar con sus sentimientos, pero comprender es una experiencia todavía mucho más honda. La comunicación es una misteriosa empresa. Son pocas las veces en que nos hemos sentido escuchados y comprendidos plenamente. Sin embargo, pienso que es muy gratificante
intentarlo una y otra vez. Es un ejercicio humanitario. Comunicarse bien en la pareja es la condición de posibilidades para que exista una buena comprensión empática de los niños. Es un arte que se aprende fallando muchas veces. No sé si a ustedes les pasa que uno de los problemas de la comunicación es cuando la otra persona cree que sabe lo que vas a decir. ¿Sí? Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero comienzan a hablar y vos ya le empezás a adivinar. Eso es imaginar la conversación. Tienen una conversación imaginada. Después me paga, dice, por lo que estoy diciendo. Es importantísimo porque es una misteriosa empresa, es un arte. Piensa un momento, ¿cuántas veces cuando hablas con alguien empiezas a imaginar y decir, sí, ya sé? ¿Qué es lo que sabes? Cuando estamos diciendo ya sé, te entiendo el significado de las palabras, yo pasé por lo mismo, puedo entender porque yo estuve en esa situación, pero lo que no logramos captar es cómo lo está viviendo, tanto que a veces podemos escuchar a alguien y decirle, no te hagas problema por esa pavada. Cuando escuchamos eso es porque el otro no comprendió. Me escuchó, se imaginó y hasta tal vez sintió lo mismo, pero no comprendió. La comprensión, vamos a ver ahora, es otra cosa muy, muy distinta y es una condición para el diálogo. Escuchar y ser escuchado. Cuando sentimos que escuchamos y que nos escuchan más allá de las palabras que elegimos para comunicar algo, estamos construyendo una de las bases fundamentales para la comunicación. Poner entre paréntesis lo que creo saber y conocer sobre lo que me va a comunicar. ¿Qué piensan de esto? ¿Es así? ¿Cómo? No siempre, pero es verdad que abrirnos a la comunicación y al creer que no sé nada de lo que el otro me va a decir es un pilar fundamental. No estoy hablando con el otro para adivinar lo que me quiere decir. La conversación es sentir la experiencia del otro. Por eso es que es muy difícil mantener una comunicación con alguien cuando todo el tiempo te está diciendo, vos te enredás por nada, eso no es importante, sacate eso de la cabeza, eso es una tontería, ¿por qué te haces problema por eso? Cuando escuchamos eso, está costando justamente establecer esta base fundamental de que escuchar no es adivinar el mensaje del otro, sino empatizar. Ahora vamos a ver qué significa eso. Estoy seguro que uno de los placeres más grandes en la familia es poder conectarse entre ustedes, como yo en mi comunidad. Poder entender y sentir lo que el otro está viviendo. Es una experiencia maravillosa cuando uno puede profundizar en lo que el otro está viviendo, comprenderlo, evaluarlo, significarlo como la otra persona lo está haciendo. Y es tan maravilloso cuando podés sentir que aquel que te escucha está comprendiendo profundamente lo que necesitamos comunicar o decir. En la comunicación
y en el saber escuchar, existe otra regla básica. Si la primera es no querer adivinar al otro, lo segundo es que transmitimos mucho más de lo que nuestras palabras expresan. En la comunicación, en la escucha, sobre todo en la terapéutica o en el acompañamiento espiritual, una de las cosas que te enseñan primero es no quedarte con lo que la persona dice, sino a veces escuchar lo que la persona no dice, de lo que no habla, de lo que calla. En el diálogo con los hijos o en el matrimonio, cuando se callan muchas cosas, cuando no se hablan de muchas cosas, la comunicación ha empezado a decrecer porque ya no hay la capacidad de sentir que el otro me va a comprender profundamente, llegado el momento de comunicar algo tan hondo y personal como es a veces una experiencia de dolor o de alegría o preocupación. Cuando simplemente estamos siendo nosotros mismos, es en el mismo instante en que la otra persona puede ser ella misma, entonces surge una verdadera comunicación. Cuando simplemente estamos siendo nosotros mismos, en el mismo instante en que la otra persona puede ser ella misma, entonces surge una verdadera comunicación. ¿Qué les dice esto? ¿O cómo podríamos entender esta expresión? ¿Cómo? La sinceridad, la confianza, la autenticidad. Exacto, ¿qué más? Bien. ¿Es sencillo esto? ¿Por qué no es sencillo? Por los miedos, bien. ¿Cómo? Abrirse al otro. Y al abrirnos al otro, ¿qué sucede? Exacto. Uno de los problemas grandes en la comunicación es que nadie quiere ser vulnerable ante el otro. Y si no puedo ser yo mismo con toda mi vulnerabilidad, mi fragilidad, mi debilidad ante el otro, no podré comunicar aquello que realmente llevo por dentro, que a veces es la necesidad de sentirme querido, protegido, alentado, sentirme seguro. Las palabras tocan nuestra sensibilidad, nuestra historia, nuestras experiencias más o menos conscientes que también comienzan a hablar. A ver esto. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo es que las palabras tocan nuestra sensibilidad, nuestra historia, nuestras experiencias más o menos conscientes que también comienzan a hablar? Me acuerdo una vez en una clase con un profesor de bioenergética, que es una rama de la psicoterapia humanista, que trabaja el cuerpo para modificar el carácter. La teoría de base es que en el cuerpo, en las contracturas, en la postura, en cómo te parás, cómo caminás, están todas las huellas de los conflictos, de los traumas. Y trabajando el cuerpo, trabajando los músculos, trabajando la ira, las emociones, exteriorizándola, el carácter se va modificando. Muy interesante. Y él nos proponía hacer hablar al cuerpo. Yo me acuerdo, éramos 12, yo era el único cura. Y entre hablar el cuerpo, una de las actividades era animarse a pasar frente a todos los alumnos con una manta por aquí
y en slip o en zunga. Cuando yo había faltado la primera clase, cuando voy, veo que sube una compañera divina, una divina. Yo cuando veo, dice yo, ahora sí que me echan en serio. Y en un momento ella deja caer la manta, estaba en bikini, porque era bikini de 2 piezas. Bueno. Y dijo el profesor, ¿qué ven? Pueden imaginarse lo que pasa por la cabeza, no solamente lo que uno ve. ¿Qué ve? Y él comenzó a decir, levanta mucho el cuello, tiene las piernas no sé cómo, que el brazo, que el hombro, que la panza. Le dijo, ¿podés caminar? Caminó, fue, como que desfiló, volvió y le dijo esto, ¿qué número de hermana sos? De hija, ¿qué número de hija sos? Dijo, la última. Entonces dijo esto el profesor, toda nuestra personalidad está en el cuerpo. Hay palabras, hay expresiones, la historia está en nuestro cuerpo. Y dijo, las personas que son últimos hermanos, no sé si será cierto, yo soy el primero, los últimos hermanos dice que tienen la tendencia de caminar con el cuello más largo para que la madre lo vea. Dijo, los petizos compensan en carácter lo que le falta de estatura. Y dije yo, eso es cierto. Porque los petizos son tremendos, son de carácter. Y dijo esto, uno se da cuenta en el tratamiento cuando un niño ha sido golpeado porque el primer gesto que todo terapeuta hace con un niño es esto, que es acariciar, es dar confianza. Y si el chiquito hace así, es signo ya de inmediato que ese niño ha recibido por lo menos un par de bofetones, y sabe perfectamente lo que significa una mano levantada. Cuando nosotros hablamos, las palabras, el tono, la expresión, la mirada, los gestos, inmediatamente nos hacen conectar con nuestra experiencia. Por eso hay a veces situaciones en que si la mujer te hace así, pues mira, no me levantas el dedo porque cacho cocazo. Nuestra historia habla en la conversación que tenemos con los demás. Hay palabras que no se pueden usar con personas. Hay gestos que no se pueden hacer. Hay modos que no se pueden pronunciar porque interfieren la comunicación. Vos no sabés si estás hablando conmigo o estás hablando con mamá, o sea, tu suegra. ¿Con quién estás hablando? A veces en la comunicación cuesta mucho establecerse la comunicación porque son 3 o 4 o una familia entera conversando con nosotros, solamente hay 2. ¿Sí? Y a veces decimos, sí, como tu madre, como tu padre. Cuando le retás a tu hijo, ¿no? Sos igual que tu padre, ahí está, ya marcamos que no sabemos si le está pegando al hijo o le está reclamando al padre, al marido. Esto es, cuando uno empieza a dejar que las palabras toquen nuestra vida, empiezan a resonar y empiezan a hablar. Y a veces la comunicación o la dificultad en la comunicación no tiene tanto que ver con lo que estamos conversando, sino con lo que me está evocando. ¿Se entiende esto? Solo se puede desactivar eso si yo dejo que las palabras toquen mi sensibilidad. Hay que hacerlo consciente. Y preguntarse, ¿estoy conversando con esta persona o con su madre, su hermana, su familia, hasta la 3ª generación?
a veces no nos estamos comunicando con la persona que tenemos adelante, sino con todo lo que representa. ¿Me van siguiendo? Por eso es una misteriosa empresa. Las palabras tocan nuestra sensibilidad cuando queremos dialogar. Lo otro es no te quiero escuchar, no me interesa lo que me querés decir, que también pasa. ¿Qué dice el dibujito este? La verdad es que no luce nada bien, Remigio. Esto sigue creciendo, me temo que poco a poco empezará a entorpecer el correcto funcionamiento de toda la zona. Hay personas que hablan desde el corazón y personas que hablan desde la mente. Hay personas que están dispuestas a expresar sus sentimientos y hay personas que no le sacas un sentimiento ni aunque le apriete el dedo con la puerta del auto. Les cuesta. Y una comunicación es importantísimo saber en la pareja con qué dimensión del otro estoy dialogando. Si en el plano de las ideas o en el plano del afecto. Porque en cuanto reveles un afecto y él o ella te lo evalúe a nivel racional, evidentemente no se dará ese principio fundamental de comprender hondamente lo que me quiere expresar. Hay momentos en los que deberíamos pensar si detrás de cada conversación no hay una persona que día tras día golpea en código Morse pidiendo ayuda en espera de que alguien comprenda el significado de lo que está diciendo. Esta es una manera de comprender la adicción, que después le va a dar muy bien las charlas el padre Cervera. Detrás de las palabras a veces se esconde un pedido de auxilio enorme. No es lo que decimos, sino lo que estamos expresando con lo que decimos. Y escuchar no es escuchar lo que decimos, sino lo que está expresando con aquellas palabras que selecciona para decir lo que está comunicando. ¿Me van siguiendo? ¿O ya los confundí lo suficiente? Porque una de mis tareas es confundirlos. A mí me ha pasado varias veces en el acompañamiento espiritual, sobre todo, que viene gente que empieza a hablar de una cosa y te das cuenta enseguida que quiere comunicarte otra. ¿Te ha pasado eso? Un chiquito, viene tu hijo y te empieza a hablar y vos te das cuenta que el tema es otro. Pero no es capaz de decirlo. Y entonces hace lo que dice el texto, es un código Morse. Empieza a darte señales de que detrás de esta palabra hay un mensaje más profundo que no puedo expresarlo, pero que necesito comunicártelo. Es loca la comunicación. Te quiero decir una cosa, pero en realidad no te lo digo, pero necesito expresártelo. Y así vivimos a veces con experiencias muy dolorosas en nuestro interior sin poder comunicárnoslo con el otro. Ahora imagínense que eso pase en el seno de nuestra familia. Es muy difícil construir algo si no me siento por el otro escuchado y comprendido. Nadie está obligado a comprender al otro. Sí, tiene la responsabilidad de ejercitarse en ese arte maravilloso que se construye en los tiempos calmos para vivirlo luego en los momentos difíciles. Si en los momentos calmos no aprendemos a comunicar, en los momentos difíciles, sumamente difícil. Este es el momento en que yo le pregunto, por ejemplo, a los maridos, no les voy a hacer levantar la mano porque quiero que esta noche duerman dentro, que puedan, solo piénsenlo, ¿no? Solo piénsenlo. Del 1 al 5, ¿cómo crees que es tu comunicación con tu esposa?
De 1 al 5, siendo 1 malísimo y siendo 5 excelente. ¿Ya pensaste, esposo? Fantástico. Ahora vamos a la esposa. Pensá vos cómo es la comunicación con tu esposo o con tu pareja. Si 1 es malísimo y 5 es maravilloso, ¿dónde te pondrías? Y en los talleres, después de esto, tienen que escribirlo en un papelito y se lo pasan al otro. La cara de las mujeres es impresionante. Porque dice, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque cada uno comprende la comunicación de modos distintos. Hay personas que se comunican más en el plano de las ideas y no es que no tengan corazón, sino que se comunican así. Otros se comunican donde todo es puro corazón. Y no es que no tengan ideas claras y distintas, diría Descartes, sino que prefieren comunicarse así. La comunicación empieza a darse realmente cuando podés conocer en tu pareja si tiene tendencia a comunicarse más desde la cabeza, en el plano de las ideas, o si tiene tendencia a comunicarse en el plano de los afectos y los sentimientos. Es la única manera de hacer lo que nos pide Ignacio en los ejercicios, presuponer que los pensamientos, las palabras y las acciones del otro tienen buenas intenciones. Si nosotros leemos desde los afectos lo que él comunica desde la mente, siempre nos parecerá que es frío, ausente. Y si solamente nosotros evaluamos la expresión de la otra persona desde el corazón, podremos decir, o desde la mente, podremos decir simplemente que es muy sensible, es hipersensible y por cualquier cosa se hace un 8. El gusto de ser escuchado. ¿Te has sentido escuchado alguna vez? ¿Cómo describirías el sentirse escuchado? ¿Qué es lo que se experimenta? A ver. Paz. Bien. ¿Cómo? Satisfacción. Gratificación. Hablan más las chicas, no sé por qué. Alivio, alegría. Significa que tengo libertad para expresarme, valga la redundancia, libremente. Y que profundizar en mí mismo, y que puedo profundizar en mí mismo sin miedo al juicio y al rechazo. ¿Saben qué feo es comunicarse con alguien que te dice, pero ¿cómo vas a pensar eso? ¿Cómo se te ocurre sentir así? En la segunda expresión no contás más nada. Los sentimientos en la comunicación tienen que hacer un equilibrio con nuestras ideas. Tengo que poder comunicar algo desde el corazón y expresárselo al otro y sentir que el otro lo recibe. Piensa un momento, ¿cuántas veces cuando conversás con alguien la estás juzgando? Y vos crees que él no se entera porque no lo decís. Eso se siente, se nota, se percibe. Yo la otra vez me peleé con un compañero. Yo hablo mucho de la comunicación, pero me comunico muy mal, al menos lo que yo entiendo, ¿no? A veces me peleo mucho con mis compañeros. Y después que se me pasa la bronca, llego a esto, a darme cuenta que en realidad no sé si le entendí bien lo que me quiso decir. Que las palabras que expresó me tocó en la sensibilidad, que no sé si tuvo la intención o no, pero yo le asigné la intención de que en realidad quería embromarme.
Y cuando le asignamos intención a las palabras del otro, la comunicación se terminó porque ya no me comunico con él, hablo conmigo. Esta comunicación equilibrada pasa por hacer sentir primero al otro el gusto de sentirse escuchado cuando yo puedo hablar libremente. Quiero que piensen ahora un poquito en sus hijos. Salgamos del esposo o de la esposa, de la pareja. Quiero que pienses en tus hijos un momentito. Cuando tu hijo te viene a pedir algo, ¿cómo es tu atención? ¿Dejás lo que estás haciendo para atenderlo? Le decís, te estoy escuchando, hijo, batiendo los huevos, acunando a la más chiquita, espantando el perro, corriendo las moscas. ¿Cómo escuchas? ¿Al chiquito o al adolescente, que encima que hablan poco, cuando deciden hablarlo, vos estás batiendo huevos? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo es tu mirada, tu percepción, tu atención? ¿Podés decir que tus hijos, si yo lo traigo acá y le pregunto, ¿vos te sentís escuchado por papá y por mamá, mi amorcito? Del 1 al 5, ¿qué creen que dirá? Hay que distinguir. ¿Tu hijo puede expresarse libremente? No digas eso. ¿Cómo vas a hablar así, mi hijo? Pero vos no tenés educación. Y a cada palabra viene un sermón. Y a cada expresión una corrección. Y a cada actitud, así no. A mamá no le gusta. Tu papá se enoja y al final lo que tenía para comunicar ya no importa. ¿Cuántas veces crees que tu hijo puede intentar comunicarse con vos antes de decidir no hacerlo nunca más? 2, 3 veces. Vos, ¿cuántas veces intentás comunicarte con alguien después que ya te dejó clarito que aquí, libremente, mi hijo no? Es muy difícil expresarse si no estás dispuesto al que el misterio del otro se revele. Y cuando el otro se revela, madre mía, hay que bancarse. Hay que saber recibir el misterio del otro. Cuando queremos comunicarnos bien, tenemos que aceptar que el otro se va a desplegar en el ser como puede, con las palabras que tiene al alcance y con las actitudes que quiera en ese momento. Pero tiene que hacerlo. Yo cuando van a conversar en el acompañamiento siempre le pido 3 cosas. Que hablen sin... Voy a explicarlo, primero lo anuncio, porque si no, como va a estar todo grabado esto, ya veo que me cae la Inquisición. Sin moral. ¿Qué significa esto? No vengas a hablar conmigo, a decirme esto hice mal y esto hice bien. No, contame lo que pasó. ¿Se entiende? Sin moral. Contame lo que pasó. Después viene el juicio. Primero vamos a conocer la experiencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Una cosa linda que he escuchado a muchos papás que hacen con sus hijos, en lugar de decirle, ¿y vos le diste otro trompazo para que se dé cuenta quién manda acá? Es cuando le preguntan, contame qué pasó, relatame, expresá lo que sucedió. Primero, hablar sin moral, sin decir bien o sin decir mal. A lo mejor la palabra moral para esto es muy grande, pero creo que queda claro. La segunda es sin religión. Padre, esto es pecado. Esto es una gracia enorme que acabo de conseguir. Contame lo que te pasa, lo que sucede, lo que acontece. Y tercero, con libertad. Habla de lo que quieras, como quieras y usando las palabras que quieras. Yo me doy cuenta que cuando le decís a una persona, si usted quiere decir grosería, señor, señora,
delante de un cura en este lugar, hágalo tranquilo. Y madre mía, cómo saltan. ¿Cuál es la diferencia? Que pueden poner una palabra, aunque sea una grosería, lo que están viviendo porque así lo están sintiendo. Y cuando podemos dejar de lado la mala palabra para quedarnos con lo que está diciendo, esa persona se siente escuchada y te dice, la verdad que me voy muy descargado. La verdad que siento una liberación enorme. No es por la grosería que dijo, sino por lo que pudo poner en esa palabra. Eso es comunicación. Eso es vivir y hablar con libertad. ¿Qué ocurre cuando no nos podemos escuchar? La soledad que vive la persona que siente que no puede comunicarse es extremadamente profunda. Siente que debe resignarse a que nadie lo comprenda y frente a esta desilusión se retira a su mundo interior que se vuelve cada vez más raro, pues es el único lugar donde puede vivir. Los chicos, a veces, sobre todo los adolescentes, no es que no hablan poco porque no quieren hablar. También es una característica de la edad. Pero también ocurre esto, en que no encuentran el lugar para poder hacerlo. Y no tienen la libertad para poder expresarse como quiere. Que no significa aprobarle todas las malas palabras. Digo porque esto es un tema también siempre en la familia. Cuidado con lo que decís. Baja el tono. Dejar que el ser se despliegue en la comunicación es una opción que hay que hacer. Hay que dejar que el otro se exprese para comprender la profundidad de lo que quiere decir. Ustedes se dieron cuenta seguramente que en la calle hay mucha gente, bueno, están los locos bien vestidos y los que están en la calle, muy mal. Y si ustedes se dan cuenta, la gente que vive mucho tiempo en la calle se vuelve loca. ¿Y saben por qué? Porque no tienen con quién hablar. Negarle a una persona la palabra es apresurar la locura. Es increíble. Nosotros somos personas, seres humanos, que el diálogo es fundamental, es un ejercicio humanitario. Sin la capacidad de expresar, nos volvemos locos, porque la palabra, la expresión, es la manera de ordenar el caos interior, sacarlo afuera, expresarlo, dejar que siga viviendo ahí atormentándome para poder expresarlo. Un esposo, una esposa, tu pareja, tus hijos, deberían encontrar en nuestro hogar, en nuestra casa, la posibilidad de volcar todo lo que llevan dentro. Debería ser el lugar, no la calle, ni el WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, el lugar donde nos descargamos. ¿Se dieron cuenta que la gente se pelea mucho por WhatsApp? En los grupos de mamás y de papás se arman unos líos cuando se equivocan de chat. O cuando nos peleamos por Facebook. ¿Por qué lo hacemos? Porque es el único lugar donde nadie nos interrumpe. ¿Qué ocurre cuando no nos podemos escuchar? Llegamos a ese lugar de la soledad que a veces es muy caótico. Es difícil vivir con cosas sin poder hablarlas. Nosotros, ustedes, que han elegido una persona para vivir con ustedes y tú con ella, deberíamos asegurar o deberías asegurar que esa persona encuentre en ti todas las condiciones necesarias para que pueda volcar lo que tiene. Hay que bancarse, ¿no? Sí, dice. Pero es la única posibilidad de que se establezca en la familia una base lo suficientemente segura para que cuando venga el hijo sienta que tiene dónde apoyar su propia experiencia interior, sabe dónde volcarla.
Actitudes que ayudan a escuchar y hablar bien. De esto ya seguramente han oído mucho. Son 3 cualidades, hay más, 3 cualidades con las que este autor, psicólogo, psicoterapeuta Roger, define la comunicación. Primero es la autenticidad. Una condición fundamental para ser auténtico en la relación interpersonal es la de conocer y aceptarse a uno mismo. Quien se empeña seriamente en aceptarse a uno mismo en cualquier aspecto de la vida y se ha expuesto a dejarse conocer libremente por el interlocutor sin recurrir a coberturas defensivas, sabe lo difícil que es permanecer así de transparente a uno mismo y al otro. Pero además constata que solo asumiendo esta postura los encuentros se convierten en claros y constructivos. No nos podemos comunicar si no somos auténticos. No podemos decir sí cuando en realidad queremos decir no. Y esto nos cuesta mucho. ¿Saben por qué nos cuesta mucho? Porque no encontramos a personas que nos acepten, que nos escuchen sin juzgarnos. Segundo punto, San Ignacio decía en la aceptación, San Ignacio de Loyola en el presupuesto de los ejercicios dice que se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. ¿Qué significa esto? Significa que tanto la persona que hace los ejercicios como aquello que los da debe estar predispuesto a interpretar bien los pensamientos, expresiones o proposiciones prácticas de la otra persona. Esto es considerar positivamente al otro. Cuando alguien viene a decirte algo, ¿cuál es tu primera actitud? ¿Ya me viene con el verso? ¿Me adula y se hace el cariñoso o la cariñosa porque quiere algo? ¿Se está portando bien porque el viernes viene un permiso? ¿Se hace el estudioso porque está queriendo ir a Disney? Presuponemos muchísimo nosotros, más de lo que debiéramos, contaminando la comunicación. Es horrible hablar con alguien que de antemano desconfía. ¿Te comunicarías con alguien que desconfía de ti todo el tiempo? No lo harías. Último, empatía. Es un modo particular de comprender a una persona que puede ponerse en práctica solo por quien tiene la capacidad de ponerse verdaderamente en el lugar del otro y ver el mundo como él lo ve. La empatía es una de las actitudes más difíciles, porque junto de despojarse de la propia historia, de la propia experiencia y de la propia manera de entender lo que yo viví, comprendo lo que el otro vive. Si para mí un perrito que se acerca es un cuquito a quien puedo patear, no es lo mismo para quien tiene fobia al perro. ¿Me van siguiendo? Y comprender lo que sufre una persona que tiene fobia a un perro cuando se acerca, eso es empatía. En nuestra comunicación con los hijos, si hay algo que no puede faltar, aparte de estas 3 actitudes, es la última. Porque nuestros niños están aprendiendo a comprender el mundo interior. Y según la capacidad que tengamos de abrirle espacio en la familia para que puedan expresarse libremente, es como ellos empiezan a conocerlo y a ordenarlo. De lo contrario, viven con un caos. Termino con esto. Una oportunidad en Mendoza, cuando trabajaba en el Colegio San Luis Gonzaga, en una reunión de padres, hablando sobre lo que esperábamos lograr con sus chicos en el colegio, mirando el perfil que nos habíamos planteado, yo dije que era muy importante esto, que nosotros podamos generar en los hijos, los docentes y también los padres, un lugar de encuentro empático, donde ellos puedan expresar libremente sus emociones.
Y dije otras cositas más. Entonces un papá levantó la mano y me dijo, padre, ¿usted tiene hijos? No. Hoy, en aquel momento era no. Hoy te puedo decir, ajá, sí. No. Y entonces me dijo, ¿cómo puede dar tantos consejos a los padres si usted no tiene hijos? Desgraciado, ¿no? Entonces le dije, no tengo hijos. Pero sí tengo tiempo para tu hijo. Y tengo oídos para tu hijo. Y seguramente vos conocés muchísimas cosas de tu hijo. Pero también es cierto que yo conozco muchas cosas que vos no sabés. Porque es así. ¿Ustedes, papás, saben que sus hijos se encuentran a veces en los docentes del colegio? Una empatía tan grande que cuentan todo. Todo. Ustedes, papás, deberían ser eso. Si no, lo hacemos nosotros. Y eso es lo lindo de este colegio, como en los colegios que queremos trabajar la cultura y colaborar juntos en la educación. Porque ustedes siempre sabrán de las dificultades de sus hijos. Pero esa es una tarea que tenemos que hacerla juntos, tanto ustedes como nosotros. Una familia que contiene y un colegio que acompaña. Esa es la tarea nuestra como educadores. Si por alguna razón, presuponiendo bien, no habría o no hay los espacios que los hijos necesitan en sus casas para sentir y expresar con libertad lo que viven, nosotros en el colegio lo asumimos también. Ese es nuestro compromiso como educadores, que sus hijos puedan encontrar siempre a alguien a quien volcar sus experiencias. Pero es la tarea de ustedes. Nosotros estamos ahí para colaborar, para acompañar, para dar herramientas, para tirar pistas, pero son ustedes, papás. ¿Cómo se comienza a escuchar bien a los hijos? Escuchándose bien con el par. Entonces, ahora cuando llegues a tu casa, pueden hacer lo que hacemos en el retiro. Fui hace tiempo a un retiro a Chile de estos anglicanos. Los anglicanos tienen un encuentro matrimonial y yo acompañé a ese retiro anglicano. Y hay una tarea que se llama 90-90. 90-90, perdón, 60-60. 90, 60-60. Y me dice el pastor, me llama, dice, bueno, los matrimonios van a ser el 60-60, vos también, 60. Y le digo, ¿de qué se trata eso? 60-60 es que 60 minutos habla él. Y 60 minutos ella. Ella dice, ¿puedo tomar lo que a él le sobra? Porque, para no perder, ¿no? ¿Puedo tomarnos 10 o 20 o 40 lo que yo sé que él va a dejar? La primera tarea es que cuando comienza el hombre a hablar y tiene 60, evidentemente que a los 15, 20 las mujeres creen que los hombres nos callamos. Pero en ese momento, cuando lo que querés es comunicar tu experiencia, es impresionante lo que hablamos los hombres también. A veces los hombres, estimadas mujeres, no soy machista, no hablamos lo suficiente porque no nos dejan hablar, porque se completan las frases, no lo hagas. No lo hagas nunca. O sí, mi amor, va bien, muy bien, diga, puje, y sale. Cuando las mujeres y los hombres nos acompañan, ¿sí? Porque hablar de los sentimientos a los hombres nos cuesta mucho, pero si recibimos de aquel lado a alguien que nos anima, soltamos todo. Entonces era cuando llegas a la casa le decís, mi amor, bueno, te escucho 30 minutos, 15 minutos. En la noche decir, quiero que me cuentes hoy, lo que has vivido hoy. Contárselo. Hacer la práctica antes de dormir, contame lo que pasó. Sí, ya más o menos. No es más o menos. Contar la experiencia, narrarlo. 15-15, 10-10.
hacer la práctica. A los hombres nos ayuda muchísimo contar también lo que nos pasa, aunque nos cueste mucho. Pero siempre y cuando encontramos de la otra parte esta autenticidad, esta aceptación y esta empatía para poder expresar lo que tenemos. Les agradezco muchísimo que hayan venido. No quiero alargarme más, primero porque ya no sé qué más decir, pero segundo, no, porque es un día largo y sé que mañana hay que continuar. Quiero que se vayan con esta imagen simplemente, que la comunicación es un arte, es como un juego. Tienes que animarte a equivocarte en el arte de la comunicación para aprender bien la destreza del diálogo. Y eso no solamente porque a ustedes les hace bien, sino porque nuestros hijos lo necesitan. Necesitan encontrar en nosotros la capacidad de diálogo que si no le dan otros. Tienen que encontrarlo en nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Una cosa es aceptar, otra cosa es aprobar. Hay que decirle, mira, yo no apruebo ese modo, pero acepto que lo quieras expresar así, pero no es la manera de hacerlo. ¿Me explico? Al comienzo sale como sale. Esto también pasa entre los adultos. Al comienzo sale como sale, pero no nos quedamos con ese modo. La idea es crecer en la comunicación, de tal manera, primero, que hablen más despacio, tranquilo. A ver, contame qué pasó. Lo que pasa es que fulano no, contame a vos qué te pasó. ¿Me van siguiendo? En el diálogo, si yo digo vos, ya comencé mal. El diálogo es a mí me está pasando esto. Yo estoy sintiendo esto. No es que por tu culpa. No. Y con los hijos también, que cuenten lo que le pase a ellos. Cuando los referencias a ellos, empiezan a pensar de otra manera, porque lo que tienen que hacer es volcar lo que llevan dentro. Una cosa es aceptar y otra cosa es aprobar. Son dos cosas distintas, ¿no? Bien. Sí. A propósito de esta última cuadro, me quedé pensando en los mecanismos. Ah, sí. Uno puede imaginar mecanismos para la autenticidad y mecanismos para la aceptación. ¿Mecanismo para la? Para la aceptación y Sí. la autenticidad. Sí. Es quizá un poco más difícil imaginar un mecanismo de funcionamiento para la empatía. Sí, uno puede intuirlo, pero para cepillarse los dientes uno necesita un método. Sí. Bueno, Buenísimo. ¿cuál sería ese método? Muy bien. La empatía se construye, que sería otro taller, el arte de preguntar. El arte de preguntar. Por ejemplo, me parece que estás muy enojado. Sí, estoy furioso. Ah, no es enojado, es furia. Empatía es lo que el otro siente cuando vos le reflejás algo. Me parece, como decía un compañero, me parece haber notado que me llamaste idiota. Me pareció. ¿Me pareció a mí o me acabas de dar un tortazo? No sé, como que noté algo. No, es el arte del preguntar, se construye la empatía, que es tratar de comprender, no tanto afectivamente, que es lo que hacemos cuando nos vamos a nuestra experiencia, sino tratar de comprender cómo lo está viviendo. Distinto es que te diga que estoy enojado, papá, a decir estoy furioso. En esa expresión, en ese arte de preguntar, uno es empático porque él se siente comprendido. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Sí.
No. Exacto, por eso decía que hay que escuchar más allá de las palabras. Ese es el arte. Con el tiempo te vas dando cuenta que cuando una persona empieza a hablar, que lo que solemos hacer es completarle el discurso con las palabras, cuando tenés entrenamiento, lo que haces, apuntás es a comprender lo que él no puede expresarlo en 2 palabras y está queriendo decirlo con 50. Porque la mente hace así al corazón. Lo rodea. ¿Viste que vos le preguntás a una mujer, ¿qué edad tiene? Alrededor de 30. La mente hace eso, alrededor de. No dice, pero con la empatía lo que uno hace es, al preguntar que eso que estoy queriendo decir, si lo puedo decir yo, él te va a decir eso. ¿Estás enojado? Sí. Es como ayudarlo a entender lo que le Exactamente, porque es un modelo, es un modo de expresarse. No significa que no tenga sentimiento ni que esté mal, sino que en la comunicación, por historia, ha preferido así. También es una manera de resguardarse, ¿no? Pero entre nosotros, en la pareja, deberíamos ayudar al otro que baje, que conecte, porque ahí es donde se siente liberado. No. No es tanto de silencio, sino de confianza con el otro. O sea, yo creo que uno, cuando algo duele, algo es doloroso, podemos decirlo hiriendo al otro o expresando el dolor. ¿Se entiende? Porque nosotros queremos expresar el dolor hiriendo, porque el dolor nos enoja. Y como es con otro, lo hiero. No. Yo, como decía el profesor, decilo, pero sin enojarte. Es decir, hay que decir el dolor sin herir. Por eso decía, no es vos desgraciado, no es yo me sentí así en este momento. Cuando uno empieza a comunicar su dolor, al otro le duele. Cuando vos expresás tu dolor hiriendo, al otro lo ofende. ¿Se entiende? Hay que expresar el dolor. Cuando hiciste eso, yo lo viví así. Yo lo sentí así, yo lo experimenté así. Es yo. En la terapia de pareja también es muy bueno, es otra cosa muy linda, porque después que ella, cuando es conflictiva la relación, después de que ella habla, yo le pregunto a él, ¿me puedes repetir qué acaba de decir ella? ¿Por qué? Porque cuesta muchísimo escuchar el dolor del otro. Sobre todo cuando se le enseña a la otra persona, no acuses a tu marido de nada. Contale a él lo que te duele a vos. Y cuando la otra persona puede escuchar tu dolor, es distinta la reacción. Porque lo que está esperando es la acusación. Y ante la acusación todos nos defendemos. Cuando yo cuento lo que a mí me duele, el otro puede estar como espectador conociendo mi dolor. Y eso no es vulnerabilidad, es gestión de emoción. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Javier. Nos vamos con preguntas, 20-20, 50-50. Por ahora yo diría 5 y 5, ¿no? Ya con eso estamos hechos. Los esperamos el 27 de junio. Hay una hojita que circula, que es una evaluación de la charla. Estamos como muy organizados y muy evaluadores, así que el que quiera llenarla nos la deja ahí afuera, que después lo trabajamos con la organización. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches.